Son las 7 de la mañana con 32 minutos. 9 de cada 10 mujeres adolescentes que sufrieron relaciones sexuales forzadas afirman que el autor del primer incidente fue una persona conocida, una persona cercana del entorno. El abuso sexual es un problema presente en todo el mundo y que en los últimos años se ha manifestado con fuerza en planteles educativos en Ecuador. El abuso sexual infantil es uno de los problemas más preocupantes para toda sociedad y el Ecuador no está exento de los efectos de esta problemática. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, normas y patrones socioculturales contribuyen a la violencia, que es parte central del problema. A eso se suma que 3/4 partes de los niños de 2 a 4 años en todo el mundo sufren actos de agresión psicológica o castigos físicos por parte de sus cuidadores en el hogar. El organismo afirma en un informe de fines de 2017 que en todo el mundo alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas y que solo un 1% de las niñas adolescentes que ha sido víctima de violencia sexual dice que habían tratado de conseguir ayuda profesional. En los 28 países con datos, un 90% de las mujeres adolescentes que habían sufrido relaciones sexuales por la fuerza dijeron como promedio que el autor del primer incidente había sido una persona conocida. En el Ecuador, en los últimos años, uno de los escenarios donde más se ha hecho evidente el abuso sexual contra este sector de la población es en escuelas y colegios. Según datos del Ministerio de Educación, a julio de este año, entre 2014 y el 27 de junio de 2018, esa institución recibió 4.111 denuncias de violencia sexual, de las cuales 2.274 se cometieron fuera del entorno escolar y 1.837 ocurrieron dentro de él. Néstor Aguilera, Telediario. Estos son apenas algunos de los datos. Hay otros que afirman que en el año 2017 el 65% de los casos de abuso sexual, reiterando en parte lo que se dijo, fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. 65%. Y que de los familiares abusadores, casi el 40% cometió este abuso en varias ocasiones, de manera sostenida, reiterada en la misma víctima, y el 14% lo hizo de manera sistemática. Esto significa durante mucho tiempo. En Ecuador se estima que el 23% de niñas, escuchen ustedes, el 23% de niñas y el 15% de niños sufren abuso sexual entre los 5 y 6 años y los 14 años. Esto es una carnicería, esto es una masacre, lo que está viviendo el país en esta materia. Está con nosotros Milton Altamirano, asesor legal de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, y él está aquí para contarnos qué es lo que se va a discutir en el primer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil que se inaugura este viernes en la ciudad de Quito. ¿De qué debemos hablar frente a un flagelo de esta magnitud? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días con todos los televidentes. Efectivamente, esas cifras alarmantes, cifras que totalmente de aberración que tiene este tipo de delitos. Nosotros como Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, viendo la necesidad justamente de la sociedad ecuatoriana en la cual se dan cifras altamente de este tipo de abuso, hemos considerado realizar el primer Congreso Iberoamericano. Siendo Quito Luz de América, como se lo conoce, vamos a hacer también el primer encuentro iberoamericano sobre esta tratativa, sobre el tema en contra del abuso sexual infantil. ¿Cuáles son los temas claves que van a abordar? Nosotros tenemos algunos temas, las temáticas empiezan el día de hoy y el día sábado y domingo. Justamente son cómo se procede al tipo de denuncia que se realiza aquí en Ecuador, qué seguimiento se lo ha hecho, cuáles son las prevenciones, cuáles son las protecciones que como Estado se ha dado también ese tipo de abusos. Lamentablemente las cifras son altas, se quedan muchas denuncias sin correr siquiera hasta la etapa de investigación, muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, por la misma amenaza de la familia que tiene del abusador. Justamente este tipo de denuncias quedan en el olvido. Lamentablemente nosotros, obviamente viendo esta necesidad, hemos recorrido a justamente realizar este primer encuentro iberoamericano para prevenir, proteger
y dar un seguimiento eficaz. ¿Cuáles serán las conferencias y las temáticas? Las conferencias a realizarse son por parte de Fiscalía General de la Nación, con la temática obviamente de la etapa investigativa que se va a realizar en este tipo de delitos. Ministerio de Educación, qué campañas de prevención se han realizado en los colegios, que sabemos que por medio de este sistemático abuso se ha realizado casi en su totalidad en entidades educativas. También el Ministerio de Inclusión Social, qué tipo de sociabilidad ha existido para conocer este tipo de delitos. Y la Asamblea Nacional, con qué políticas y qué reformas se pueden realizar al COIF, al Código de la Niñez, y la Comisión Ampetra con sus conclusiones obviamente también ha aportado para este tipo de reformas que vamos a tratar. Y nosotros como Confederación sacaremos el día domingo una resolución, capítulo quinto, en la cual plantearemos al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional que se tome en cuenta este primer Congreso Iberoamericano para que sea el puntal, el inicio de combatir este tipo de delitos. Ahora, hay políticas públicas en marcha, hay un gran esfuerzo institucional. El Ministerio de Educación lo hemos abordado en reiteradas ocasiones aquí. Este puede sumarse como un esfuerzo más en esta línea, en una corriente que ya es numerosa. Digo, desde el punto de vista del compromiso y la responsabilidad institucional. Pero hay una cosa aquí que me causa cierta curiosidad. Entre los expositores internacionales hay dos expertos que hablarán, por un lado, sobre los procesos jurídicos ejecutados en otros países y se toma el caso de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Bueno, nosotros obviamente tomamos el caso de Venezuela justamente porque allá en Venezuela el tipo de denuncias que se han realizado han avanzado de cierta manera, más que acá en el Ecuador. Inclusive se ha venido siendo un conocimiento psicológico, un perfil también de la persona y una ayuda hacia su familia. Y obviamente eso queremos implementarlo acá también en el país, con el tipo de reformas que se quieran plantear por parte de nosotros aquí en el país a las entidades de gobierno. Nosotros, ¿qué vamos a solicitar? Directamente que se hagan las políticas de prevención y protección a los menores abusados. No existe un seguimiento, peor aún un tratamiento a las personas que han sido abusadas sexualmente. Ellos nacen y crecen con ese trauma. No existe un seguimiento, solamente hasta la denuncia, pero no se conoce más allá de su entorno familiar, de su trastorno, de qué pasará con él en su vida. Allá en Venezuela tienen inclusive un seguimiento de cada caso, hasta la etapa de universidad. Entonces, es bueno escuchar que algo funciona en Venezuela. Algo funciona en Venezuela. Sí. Y nosotros las cosas buenas tenemos también que copiarlas para traerlas acá a nuestro país. Casos como en Chile también de los curas que se han hecho las denuncias y ahora por parte del Papa tenemos también una buena aceptación que se han abierto las puertas para que se investigue este tipo de abusos sexuales. Vamos concluyendo, se nos va el tiempo. Otro tema que se abordará es el perfil psicológico del abusador sexual infantil. Porque lo que verdaderamente impacta es el alto nivel de desinformación, por no llamarle ignorancia, de desinformación que existe entre las familias, entre los allegados a las víctimas, la poca capacidad que tienen, no solo para prevenir estos hechos, sino luego para enfrentarlos una vez han acontecido. Exactamente, también contamos... Y para esto hay que conocer el perfil, ciertamente, del abusador sexual. Exactamente, contamos también con psicólogos, sociólogos que van a estar dentro del seminario que empieza el día de hoy, como lo decía. El perfil psicológico justamente se lo va a dar en este congreso para tratar de ver cuáles son, ¿no?, los motivos, por qué razones, cómo se realizan, qué perfiles y tipo de situaciones tiene el abusador. Porque lamentablemente, volvemos y repetimos, las cifras son alarmantes, vienen desde la misma familia. Nosotros lo que queremos es prevenir, proteger al menor. Una campaña que le vamos a iniciar el día de hoy, que me permite invitarles a todo el público en general, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vía online, totalmente gratuito, justamente porque es un tema social que queremos nosotros combatir. Hemos visto la necesidad que sean estos temas siempre gratuitos, para que conozca la sociedad y combate este tipo de abusos sexuales. Muchísimas gracias por estar aquí. Milton Altamirano, asesor legal de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios y que está liderando este primer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil que se inaugura hoy en la ciudad de Quito. 7:42. Gracias por su sintonía en el curso de esta semana de información. El lunes, 6:55, nuevamente la cita aquí en Primera Impresión. Buen fin de semana.